Para poder confrontar las dificultades en la vida, debemos enfocarnos en Dios. Él es quien tiene todo poder. Él es quien nos ama incondicionalmente. Él es quien cumple todas sus promesas. Él es aquel que nunca cambia. La mucha fe se enfoca en Dios y no titubea. Hoy, en el programa En Contacto, las etapas de nuestra fe. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En la Biblia vemos claramente que el Señor Jesucristo siempre honraba la fe, y hoy sigue haciéndolo. Si alguien le preguntase cuánta fe tiene, no es algo que pueda contestar. Solo sabemos cuánta fe tenemos cuando está sometida a prueba. En aflicción, tribulaciones, cuando pasamos por tormenta, dificultades o necesidades, allí veremos nuestra reacción. Bueno, es evidente en la Biblia que Dios honra la fe, pues nuestra fe honra a Dios. No creer en Dios es deshonrarle. Es interesante que el Señor dijo a sus discípulos en varias ocasiones: tened fe en Dios. Ellos, a su vez, le preguntaban: Señor, ¿cómo aumentamos nuestra fe? O dicho de otro modo, danos fe. Ellos realmente no comprendían todo lo que estaban viviendo cuando Él les hablaba de fe. Y es muy interesante ver la importancia de la fe para Jesucristo. Veamos lo que ocurre en Marcos capítulo 16. Veamos capítulo 16, y aquí desde luego, ya resucitado, leamos el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. En otras palabras, él estaba afligido y decía: ¿qué les pasa a todos ustedes? Y aquí no les habló tiernamente: espero que entiendan. No, sus palabras fueron duras, porque quería enseñarles de la fe. Ese era uno de los objetivos que hemos visto en esta serie. Que ellos aprendieran que Él cumple lo que dice, que Dios es quien dice ser y que podemos confiar en Él. Pero incluso después de su resurrección, ellos aún no creían una de sus promesas más grandes, y la razón por la cual Jesús los amonestó así fue porque sabía que la fe afecta cada aspecto de nuestra vida sin excepción. La fe impacta nuestras oraciones. La fe influye en nuestras ofrendas. Incluso nuestra salud se ve afectada por nuestra fe. Influye también en nuestras relaciones. De hecho, la fe impacta cada aspecto de nuestra vida. Por eso el propósito de este mensaje y de esta serie es que progresemos en la fe y evaluemos dónde estamos en ella. En este mensaje hablaré de las etapas de nuestra fe. En primer lugar, tengamos presente lo siguiente: no significa que cada vez que enfrentemos un reto pasaremos por todas estas etapas. Ni quiere decir que finalmente llegamos a una etapa y allí nos quedamos. Eso no funciona. Todos enfrentamos circunstancias que nos llevarán a esta primera etapa de la fe y le haremos frente. Pero la pregunta es esta: ¿nos estancaremos en la primera etapa o creceremos en la fe? En lugar de empezar con la etapa 1 en esta situación, podemos avanzar a la segunda etapa porque nuestra fe está creciendo y es más fuerte que antes. A continuación le daré una descripción de cada una de estas etapas y luego lo respaldaremos con ejemplos bíblicos. Pues deseo que pensemos en lo que sucede en cada etapa en particular. La etapa número 1 es la de poca fe, conocida también como la fe que es impaciente. La poca fe dice: sé que Dios puede, al menos creo que puede. Sé que podría. No estoy seguro de lo que hará. Espero que sí. Quizás. Pero no estoy seguro de eso.
Es decir, la poca fe dice, no estoy seguro de lo que creo. La poca fe está luchando y está tratando de crecer. No quiero decir que no sea sincera, la poca fe puede ser muy sincera, pero la situación en particular es tal que la persona dice, me gustaría creerlo, pero no tengo ninguna seguridad ni tengo paz al respecto. Hay una palabra que debemos recordar y la encontraremos en cada una de estas ilustraciones. La palabra clave en la fe es enfoque. Escríbala, enfoque. Es la clave en cuanto a la fe, donde fijamos nuestra atención. Solamente el creyente, escuche, solamente el creyente, cuya mirada está en Dios, podrá tener paz en las tormentas de la vida y no hay dudas al respecto. Cuando comenzamos a dudar y vemos que nuestra fe flaquea, hemos de preguntarnos, ¿dónde está mi atención? ¿En qué estoy pensando? ¿En lo difícil que es esto o en el Dios que prometió suplir todas mis necesidades sin importar cuáles sean? Le invito a buscar en el Evangelio de Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, aquí vemos otro ejemplo de tener poca fe o fe que titubea. Leamos lo que sucedió. Versículo 17. Y respondiendo a uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y lo trajeron a Jesús. Veamos lo que sucedió. Versículo 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Escuche estos dos versículos. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puede, no lo leamos a la ligera. ¿Qué quiso decir con eso de si puedes? Escucha lo que dice. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Así que su fe dudaba. Pero si puedes, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Quizás todos hemos pasado por eso. Por un lado afirmamos, sí creo, pero por el otro lado, no creo. Ponemos nuestra mirada en el razonamiento humano, pensamos en nuestros sentimientos, en algún pecado o algo así. Una parte dice puedo y otra dice no. La lucha de poca fe. La lucha entre sí, creo que Dios puede y no estoy seguro que pueda. Todos lo hemos vivido. Y no importa cuán firme sea nuestra fe, esto no quiere decir que no vendrán situaciones que al principio tendremos esos momentos de duda. Pero como creyentes maduros no debemos quedarnos mucho tiempo ahí. Así que hay poca fe, pero no solo hay poca fe, también hay mucha fe. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos? Mucha fe es la fe que madura. Es la fe que crece. Esta se fortalece y se afianza en la verdad de la palabra de Dios. No en los sentimientos, ni en la opinión de la gente, ni en el pasado, sino que se afianza en la verdad de la palabra de Dios. Eso nos dice el Señor. Y debemos enfocarnos en Él. Tener mucha fe es enfocarse siempre en Dios. Y al leer la Biblia, vemos que eso significa que alguien que tiene mucha fe ha hecho lo siguiente. No se dejan llevar por lo que ven, han dejado atrás sus sentimientos y lo que han hecho es enfocarse en Dios, en nada más, no en lo que diga cualquier otra persona, sino enfocarse en Dios. Ahora, si pudiera reiterarlo una y otra vez, diría que para poder confrontar las dificultades en la vida, debemos enfocarnos en Dios. Él es quien tiene todo poder. Él es quien nos ama incondicionalmente. Él es quien cumple todas sus promesas. Él es aquel que nunca cambia. La mucha fe se enfoca en Dios y no titubea. Quizás a veces flaquee, pero la poca fe dice, sé que Él puede. Espero que sí. Sé que podría.
Quizás, no estoy seguro, la mucha fe dice, no solo puede, Él lo hará. Dice, Él lo hará. Sé que lo hará. Leamos un par de pasajes bíblicos. Mateo capítulo 8, en el versículo 5. Estos pasajes son muy importantes porque son ejemplos vivos de lo que estamos hablando. Y aquí en el versículo 5 de Mateo capítulo 8 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, mucha atención, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Esa es una gran fe. No es, creo que él podría, sino solamente di la palabra, sé que lo harás. Eso es tener gran fe. Pero leamos el resto de la historia, que también es importante. Le dijo, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Lo que deseo que notemos aquí es esto. El centurión reconoció que Jesús era un hombre bajo autoridad. Tenía autoridad y también estaba bajo autoridad. El centurión sabía que todos sus subordinados cumplían todas sus órdenes debido a su autoridad. También sabía que Jesús era un hombre bajo autoridad y que podía hacer lo que Dios le dijese. Tenía fe en Dios que sanaría a su siervo. No, ni siquiera tienes que venir a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Esa es una gran fe. Por eso debemos estudiar la palabra de Dios. Y es al leerla que podemos ver lo que nos dice Dios mediante situaciones como estas. Y vemos cómo se relacionan con nuestro caso particular. Entonces, ¿qué quiere Dios que hagamos? Que confiemos en Él, como lo hizo el centurión. Señor, si es tu voluntad, confiaré en ti porque estamos seguros de su voluntad. ¿Me has dicho que haga esto? Gracias, sé que funcionará, sin dudar. Ahora, podríamos dar muchos ejemplos, pero pasemos a la fe perfecta. Porque sería maravilloso despertar mañana y pensar en los retos y decir, superado, superado, superado. Pero la vida no es así. Fijamos la mirada en cada obstáculo. Mucha atención. No quiero decir que no debamos ver los desafíos, pero veámoslos con nuestro enfoque en Dios. O sea, que aquí está mi reto, y allí está mi Dios Padre Celestial. Lo veo a Él por encima de todo lo demás. Entonces, la fe perfecta dice esto. Lo veo, es lo que dijo Dios, lo doy por hecho. Vea lo que significa. Tal vez pasemos por momentos de prueba, sea cual sea la situación, y en la vida hay algunas situaciones muy difíciles, eso lo entiendo. Y aunque al principio sea difícil, hemos de llegar al punto que diríamos, sé que Dios está haciendo algo, confío en Él, estoy leyendo su palabra, estas son sus promesas, sí sé que Dios lo hará, lo creo. Entonces, cuando nuestra fe se perfecciona, llegamos al punto en el cual ya no se lo pedimos, pues nuestra fe es tan perfecta que podemos decir en nuestra mente y corazón, lo doy por hecho. En su corazón y mente está hecho. Alguien puede decir, no, un momento, eso es algo un poco etéreo. No lo es. He vivido lo suficiente y tengo suficiente experiencia para decirle que es posible llegar al punto de fe plena en Dios aún en los asuntos más importantes de la vida, los que nadie puede responder. Sabemos que Dios nos ha dado la fe y nos enseña claramente que Él hará que nuestro espíritu pueda decir, lo doy por hecho. En ese momento dejamos de pedírselo, le damos gracias y lo alabamos por lo que sabemos que hará.
Ahora, esto no funcionará con aquellos que carecen de paciencia, porque en algunas ocasiones el Señor nos dirá, es un hecho, no tienes que pedírmelo más. Tenemos perfecta paz y gozo y plena certeza cuando Dios nos dice que es un hecho. Ahora no podemos decir por arte de magia, ahora mismo me pongo de rodillas, le digo a Dios, es un hecho. No es así. No son nuestras palabras, son las palabras de Dios. Él decide hacerlo. De ahí en adelante es gratitud, acción de gracia y expectativa. ¿Y qué anticipamos que hará? Cumplir su palabra. Lo que Dios hace es cumplir su palabra. Dicho de otra manera, Dios sabe que en muchas situaciones es normal que al principio tengamos dudas. Luego, al orar, al buscar su rostro y su palabra, ponemos nuestra confianza en Él. ¿Y qué sucede? Lo que sucede es que nuestra fe madura y se fortalece. Quizás no podamos saber con precisión cuándo comenzó todo, pero es algo que crece dentro de nosotros. No obstante, si desviamos nuestra mirada de Dios y la ponemos en alguien o en determinada situación, comenzará la lucha. La clave es el enfoque. Lo vemos en las Escrituras. Veamos el ejemplo de Abraham. Tenga la bondad de acompañarme a Génesis 22. Recuerde que el Señor se le apareció a Abraham y a Sara y Dios le dijo, Abraham, te daré un hijo. Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. Ambos se rieron de Dios. Sara negó haberse reído. No sé qué le hizo pensar que podía reírse sin que Dios lo escuchara, pero ambos reaccionaron de la misma manera. Así que se les hacía difícil creerlo. Pero cualquiera de nosotros que tuviese 100 años y su esposa 90, si despertara una mañana pensando que Dios le dijo en un sueño que le daría un hijo de una mujer de 90 años, quizás nos parecería difícil de creer, así que pongámonos en su lugar. Pero lo cierto es que Abraham es un ejemplo perfecto de cómo crecer en la fe. Al pasar por todo esto, pudiera entrar en detalles, pero no es importante. Lo que es importante que recordemos es esto, Génesis 22. Leamos esto. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Abraham tenía 2 hijos, pero era mediante Isaac que descendería el Mesías. Tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbordó su asno, tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al altar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Notemos lo siguiente. Primero, Dios no probó a Abraham para ver qué él haría. Dios sabía exactamente lo que iba a hacer. Dios le dijo, ofrece a tu hijo, aquel en el cual es prometido bendecir a todas las naciones, y nos ha bendecido en Cristo. Abraham hizo tal cual le dijo Dios. Debió de haber tenido dudas hasta cierto punto como cualquier persona, pero obedeció a Dios, ensilló su asno, preparó todo y salieron. Al llegar al lugar, edificaron el altar, puso a su hijo en el altar, y al tomar el cuchillo para degollarlo, lo detuvo Dios. Y proveyó un carnero en un zarzal. Ahora, vemos que la fe de Abraham era perfecta. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Por cuál razón? Ofrecer a su hijo en sacrificio. Yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. En hebreo dice exactamente eso, volveremos. ¿Qué quiso decir? Simplemente esto, Señor, me has pedido que sacrifique a mi hijo, pero también has prometido bendecir a todas las naciones de la tierra en él. Abraham le creyó a Dios. Dijo, iremos para allá a ofrecer el sacrificio y lo mataré, pero ambos volveremos, porque me has hecho una promesa, y no dejaré de aferrarme a ella.
Eso es fe perfecta. Fe perfecta. ¿Qué estaba diciendo Abraham? Es un hecho. Lo ofreceré en sacrificio, pero doy por hecha tu promesa, bendecirás a todas las naciones mediante Isaac. ¿Sabe? Quizás no sean muchos esos momentos de fe perfecta. Todos crecemos y maduramos. Lo trágico es que alguien no madura en su fe porque pasa esto, limita el uso que Dios nos da, limita la respuesta de Dios a nuestras oraciones, limita nuestro gozo, paz, felicidad, limita cada aspecto de nuestras vidas. Cuando enfrentamos alguna situación difícil en la vida y Dios pone a prueba nuestra fe, recuerde que la clave es mantener nuestro enfoque en Dios. La razón por la que Abraham pudo decir iremos y volveremos es porque estaba enfocado en Dios, quien tenía el poder de la resurrección si era necesario. Sabía que Dios cumpliría su promesa. Entonces le pregunto, al examinar su propia fe en su andar diario, ¿diría que tiene poca fe, fe que flaquea y duda en cuanto a muchas cosas? ¿O diría más bien que por lo menos está tocando el borde del manto de mucha fe? Hay cosas que solían afligirle, pero ya no le preocupan y ya ni siquiera se las pide a Dios porque sabe que Él se encargará de ellas. Hay algo en su vida hoy de lo cual quisiera decir, oh Señor, si pudiera tener perfecta fe en esto. Bueno, si comienza a leer la palabra, purifica su corazón y entrega su vida completamente al Señor y sabe cuál es la voluntad de Dios, Él le dará perfecta fe. ¿Qué significa? Que puede empezar a agradecerle, alabarle y gozarse en Él. No tiene que pedírselo otra vez. Mire, el diablo le dirá, oh, no estás seguro, diga, gracias Padre, porque ya has resuelto este asunto. Ando en fe perfecta que cumplirás tu palabra. Le aseguro que es posible. Lo sé por experiencia propia. Y nada regocija más nuestro corazón que saber que el Padre nos ha dicho, no puedes verlo, ni sentirlo, ni tocarlo, pero cree en mi palabra. Es un hecho, me encanta. Dalo por hecho. Es decir, cuando Dios nos da esa seguridad podemos darlo por hecho, porque el Padre tiene el poder de llevarlo a cabo. Amén. Si usted aún no es cristiano, quizás se pregunte, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Digámoslo así, está perdido, se encuentra separado de Dios y hay una sola cosa que puede hacer para cambiar eso. Creer, poner su fe en Dios Todopoderoso, mediante su Hijo Jesús, quien murió en la cruz por sus pecados. No podemos sentirlo, tocarlo ni verlo. Sucedió hace más de 2000 años, pero debe aceptarlo. Y estar dispuesto a pedirle que le perdone sus pecados y a entregar su vida a Él. Que Él, quien murió hace 2000 años, perdonará sus pecados porque Él vive en el corazón, en la vida de cada uno de sus seguidores. Él mora dentro de nosotros. Él vendrá a morar en usted. Cambiará su vida entera. Escribirá su nombre en el libro de vida. Le dará el don de la vida eterna. Todo cambiará. Puede confiar en que Él lo hará. Y en el mundo hay millones de personas que pueden dar testimonio de esto. Sí, eso fue lo que pasó. Puede ser salvo, perdonado, limpio, renacer, nacer de nuevo, como dice la Biblia, si está dispuesto a pedírselo. Confesar sus pecados, arrepentirse. Y así sucederá. Porque Él ha hecho una promesa. Él dijo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida, Señor y Salvador, perdonaré tus pecados. Hemos escuchado muchas veces, porque de tal manera amó Dios al mundo, incluido usted, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aceptarlo es depositar su fe en Él. Es una acción específica. Depositar su confianza en Él, que Él hará lo que dice,
salvándole cuando usted confiese sus pecados, se arrepienta y rinda su vida a Él. Usted puede ser salvo con solo pedírselo. Padre, cuán agradecidos estamos por todos estos ejemplos en tu palabra que edifican y fortalecen nuestra fe y confianza en ti. A menudo no vemos claramente. No prometiste que lo haríamos, solo que nos acompañarías. Te pido por quien escuche este mensaje quizás se ha preguntado si puede ser salvo o no debido a su pasado. Muéstrales que eso no tiene nada que ver con lo que puedes hacer. Que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar todo y cualquier cosa por la eternidad, siempre y cuando ese perdón instantáneo pueda venir y una nueva vida al aceptar a Cristo como su Salvador. Te pido que hoy mismo les des el deseo de ser salvos, que viene de ti, la voluntad para decidirlo y la fe para creer que lo harás. Te pido que cualquier persona que esté pasando por alguna adversidad que le agobia, recuérdales que desvíen su enfoque del problema al Padre y te vean actuar. En el nombre de Jesús. Amén.